Hay una promesa en la Biblia que no se parece a ninguna otra. Una palabra tan fuerte, tan directa y tan desafiante que rompe todos nuestros esquemas religiosos. No es el ser humano hablando con Dios, es Dios hablando con el ser humano y diciendo algo extraordinario. Probadme ahora en esto. Malaquías 3:10. En ninguna otra parte de la Escritura, el Señor usa estas palabras. No dice, espérame. No dice, quizás. No dice, algún día. Dice, pruébame. Como si el Dios del cielo estuviera mirando directamente a tu historia, a tus años de esfuerzo, a tus noches de preocupación, y te preguntara con amor, ¿aún confías en mí? Tal vez llegaste hasta aquí con el corazón cansado. Tal vez llevas décadas luchando, trabajando, intentando hacer las cosas bien. Has sido responsable, has cumplido, has dado lo mejor de ti. Y aún así, hay áreas de tu vida donde la escasez parece insistir en quedarse. Muchos, al llegar a la madurez, aprenden a aceptar la falta como parte normal de la vida. Aceptan vivir ajustados, aceptan sobrevivir, aceptan conformarse. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a vivir bajo cielos cerrados. Cuando somos jóvenes, creemos con facilidad, soñamos sin miedo, pensamos que todo llegará rápido. Pero la vida enseña, el tiempo golpea, las decepciones aparecen, y la fe infantil, si no madura, se transforma en frustración silenciosa. A partir de los 40 años, la fe cambia. Ya no es una fe emocional, es una fe que ha pasado por el fuego. Es la fe de quien ha perdido y vuelto a levantarse. La fe de quien ha visto puertas cerrarse. La fe de quien ha orado y no siempre recibió respuestas inmediatas. Y es justamente a ese corazón, no al joven impulsivo, sino al creyente cansado, que Dios le habla a través de Malaquías. El pueblo al que se dirige este pasaje también estaba cansado. Trabajaban, sembraban, se esforzaban, pero nada prosperaba. El fruto se perdía, el dinero no alcanzaba, los recursos se esfumaban. Entonces Dios revela algo profundo. Traed todos los diezmos al alfolí, y reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías 3, 10, 11. No era falta de esfuerzo, no era falta de trabajo, era una desconexión espiritual. Muchos piensan que el devorador solo actúa quitando dinero, pero en la vida adulta, el devorador suele manifestarse de otra forma. Gastos inesperados constantes, problemas que aparecen justo cuando todo parecía mejorar, ingresos que entran pero nunca permanecen, cansancio emocional que roba la alegría. No es pobreza extrema, es agotamiento continuo. Trabajas pero no avanzas, luchas pero no descansas, ganas pero no disfrutas. Y eso va endureciendo el corazón. Por eso Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11, 28. No habló solo de descanso físico, sino de descanso del alma, de vivir sin la angustia permanente del mañana. Malaquías 3:10 no es una fórmula mágica ni una transacción comercial con Dios. No se trata de dar para recibir, se trata de alinear el corazón con el orden del cielo. Cuando Dios dice, traed, no está pidiendo algo para Él. Él no necesita nada. Lo que Él busca es el lugar que ocupa en tu vida. Porque donde Dios es primero, el caos pierde autoridad. Cuando Dios gobierna tus decisiones, el devorador pierde acceso. Cuando Dios es honrado, la provisión encuentra camino. Cuando el cielo se abre, la tierra se ordena. La bendición no siempre llega como más dinero. A veces llega como paz, oportunidades, estabilidad, protección, claridad, favor. Eso también es abundancia. Tal vez pienses, si esto fuera verdad, ya habría sucedido. Ojalá lo hubiera entendido antes. Pero la Biblia está llena de historias de personas que recibieron su mayor bendición en la etapa madura de la vida.
Abraham tenía 75 años cuando escuchó la promesa. Moisés tenía 80 cuando fue llamado. Caleb conquistó su monte a los 85. Dios no trabaja con edad, trabaja con corazón dispuesto. El Salmo declara: el justo florecerá como la palmera, aún en la vejez fructificará. Salmo 92, 12, 14. Aún en la vejez, aún después de la espera, aún cuando todo parecía haber pasado. La fe madura no grita, decide. Decide confiar otra vez. Decide obedecer sin miedo. Decide creer que Dios no miente. Cuando Dios dice, pruébame, no te está tentando a arriesgarte, te está invitando a recordar quién Él es. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo que multiplicó los panes, el mismo que sostuvo al pueblo en el desierto. Ese Dios sigue siendo fiel hoy. Y quizás este capítulo no llegó a tus manos por casualidad. Antes de continuar al próximo capítulo, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si sientes que esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: declaro cielos abiertos sobre mi vida. Hazlo como un acto de fe, no por superstición, sino como una declaración consciente de confianza. Y si conoces a alguien que vive cansado, preocupado o luchando económicamente, comparte este mensaje. Tal vez tú seas el instrumento que Dios use para recordarle que las ventanas del cielo aún pueden abrirse. La mayoría de las personas cree que el mayor obstáculo para la bendición es la falta de dinero. Pero la Biblia enseña algo diferente. El mayor obstáculo no es la escasez, sino la desalineación. Muchos trabajan duro, algunos oran con sinceridad, otros incluso sirven a Dios con constancia. Pero hay áreas de su vida donde el cielo parece en silencio, no porque Dios no escuche, sino porque el orden espiritual ha sido alterado. Malaquías 3:10 comienza con una palabra que incomoda: traed todos los diezmos al alfolí. No dice cuando puedas, no dice si te sobra, dice traed. Esta palabra no habla de cantidad, sino de prioridad. Para el corazón maduro, obedecer puede ser difícil, no porque no crea en Dios, sino porque ya ha aprendido a calcular, a prever riesgos, a protegerse. Después de los 40 años, la mente piensa diferente. ¿Y si me falta? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si mañana ocurre una emergencia? Pero la fe no se basa en cálculos humanos. La obediencia bíblica nunca fue una negociación, siempre fue una declaración. Señor, confío más en ti que en mis propios recursos. Por eso Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Dios no busca dinero, busca el lugar que ocupa en tu vida. Con el paso del tiempo, muchos creyentes comienzan a servir a Dios, pero dejan de depender de Él. Confían en su experiencia, en su salario, en su previsión, en su capacidad. Y sin darse cuenta, hacen algo peligroso. Relegan a Dios al final de la lista. Primero pagan todo, luego resuelven todo, y si sobra algo, entonces recuerdan a Dios. Pero el reino funciona al revés. Proverbios 3:9 declara: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primicias no significa lo que sobra, significa lo primero, porque cuando Dios es primero, cualquiera puede dar cuando hay abundancia, pero la fe se revela cuando hay incertidumbre. La viuda de Sarepta solo tenía un poco de harina y aceite. Aún así, obedeció la palabra del profeta Elías. ¿El resultado? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Primera de Reyes 17:16. No recibió riquezas inmediatas, recibió sustento continuo. Ese es uno de los milagros más profundos, no vivir con exceso, sino vivir sin temor. Malaquías revela algo que muchos pasan por alto: y reprenderé también por vosotros al devorador. Antes de hablar de abundancia, Dios habla de protección. Porque ¿de qué sirve ganar más si todo se pierde?
¿De qué sirve aumentar ingresos si aumentan también los problemas? Cuando el devorador es reprendido, el dinero rinde más, las cosas duran más, los errores disminuyen, la paz se restaura. Eso también es prosperidad. Muchos no necesitan ganar más, necesitan dejar de perder tanto. El dinero no es malo, pero el amor al dinero esclaviza. Cuando obedeces a Dios, el dinero deja de gobernarte. Se convierte en herramienta, no en Señor. Jesús fue claro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando Dios gobierna, el dinero obedece, y ocurre algo maravilloso. El corazón descansa. Ya no vives obsesionado con el mañana, porque sabes que el Padre cuida de ti. Tal vez escuchas esto y piensas: he cometido errores, no siempre fui fiel, tal vez ya perdí mi oportunidad. Pero Dios no trabaja con pasado, trabaja con decisiones presentes. El cielo no se abre por perfección, sino por rendición. Joel 2:25 dice: os restituiré los años que comió la oruga. Dios no solo bendice hacia adelante, también restaura lo perdido. Si hoy sientes en tu corazón el deseo de volver a poner a Dios en primer lugar, escribe en los comentarios: hoy decido honrar a Dios. Hazlo como una declaración espiritual y comparte este mensaje con alguien que necesita entender que obedecer no empobrece, libera. Hay momentos en la vida en los que todo parece igual, pero en el mundo espiritual, algo ya comenzó a moverse. No siempre lo ves de inmediato, no siempre lo sientes. Pero cuando Dios decide intervenir, la transformación empieza primero en lo invisible. Por eso la promesa de Malaquías 10:10 no dice simplemente que Dios bendecirá, dice algo mucho más profundo: os abriré las ventanas de los cielos. No habla de una puerta pequeña, no habla de una rendija, habla de ventanas abiertas desde el cielo mismo. Y cuando el cielo se abre, ninguna limitación terrenal puede detener lo que Dios envía. La mayoría de las personas vive mirando la tierra, la economía, el salario, el mercado, las circunstancias. Pero Dios nunca dependió de la tierra para bendecir a sus hijos. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, no había campos, no había comercio, no había agricultura. Sin embargo, cada mañana el maná caía del cielo. La provisión no venía del suelo, venía de arriba. Eso es exactamente lo que representan las ventanas del cielo. Provisión que no depende de condiciones humanas. El Salmo 121 lo declara: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando comprendes esto, tu fe deja de fluctuar según las noticias o la economía, porque el cielo nunca entra en crisis. Deuteronomio 28 afirma algo extraordinario: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Observa esa palabra, alcanzarán. Cuando el cielo se abre, la bendición ya no depende de tu velocidad, no necesitas perseguirla, ella te encuentra. Muchas personas viven agotadas persiguiendo estabilidad, pero la promesa de Dios es otra. Cuando caminas en obediencia, la bendición te persigue a ti. Esto trae descanso al corazón maduro. Ya no corres desesperado, caminas confiado. Las ventanas del cielo no siempre se manifiestan con grandes milagros inmediatos. A menudo aparecen de forma sutil. Oportunidades inesperadas, contactos divinos, puertas que se abren sin explicación, problemas que se resuelven sin lucha, decisiones acertadas en momentos críticos. Eso también es favor. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando el cielo se abre, incluso tus decisiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Malaquías no solo habla de abundancia, sino de cobertura. Cuando Dios abre el cielo, también cierra accesos al devorador. Muchos creyentes notan algo curioso: no ganan el doble, pero viven mejor. No reciben milagros gigantes, pero ya no viven en crisis constante. Eso es protección sobrenatural. El Salmo 91 lo describe así: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo cielo abierto es vivir bajo sombra divina. El mundo llama suerte a lo que no puede explicar. La Biblia lo llama favor. Cuando José fue vendido como esclavo, parecía desgracia. Cuando fue encarcelado injustamente, parecía abandono. Pero la Escritura repite una frase poderosa: mas Jehová estaba con José. Ese favor lo acompañó en la cárcel, en el palagio y en la administración del reino. El favor no elimina procesos, pero garantiza el resultado. Antes de cambiar las circunstancias, Dios cambia la mentalidad. Muchos oran por abundancia, pero siguen pensando como escasez. Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. Por eso Romanos 2:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el cielo se abre, tu manera de pensar cambia de miedo a confianza, de ansiedad a paz, de supervivencia a propósito. Y ese cambio interior precede el exterior. Tal vez no estás empezando tu camino, tal vez ya recorriste muchos kilómetros, pero el cielo no se cansa de bendecir. Isaías 46:4 declara: hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os sostendré. Dios no abandona en la madurez, Dios perfecciona su obra. Lo que parecía atraso puede ser preparación, lo que parecía silencio puede ser alineación. Si crees que el cielo puede abrirse también sobre tu vida, escribe ahora: creo en cielos abiertos. Hazlo como una declaración de fe. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios todavía hace llover bendición desde el cielo. Hay una verdad que solo se comprende con los años. La vida no se gana en momentos, sino en permanencia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos continúan cuando el camino se vuelve largo. Y justamente ahí, en la constancia silenciosa, es donde Dios obra con mayor profundidad. La fidelidad no siempre produce aplausos, no genera reconocimiento inmediato, no siempre trae resultados visibles. Pero en el cielo, cada acto fiel es registrado. La Biblia lo afirma con claridad: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Dios no busca perfección, busca corazones que no abandonan. Es fácil creer cuando todo fluye. Es sencillo obedecer cuando hay abundancia. Pero la fidelidad auténtica aparece cuando oras y nada cambia, cuando das y el milagro tarda, cuando confías y el cielo parece en silencio. Ahí es donde muchos se detienen. Pero la fe madura entiende algo esencial: Dios no llega tarde, Dios trabaja en profundidad. Isaías 55:8 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mientras tú miras el reloj, Dios observa el proceso. Cada día de fidelidad construye algo invisible. La espera forma carácter. La constancia forma autoridad espiritual. La perseverancia forma estabilidad emocional. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nada falta cuando el proceso se completa. La madurez espiritual no se acelera, se cultiva. Abraham recibió la promesa cuando era fuerte, pero la vio cumplirse cuando era anciano. Pasaron décadas, hubo errores, hubo dudas, pero Dios jamás olvidó su palabra. Hebreos 6:15 declara: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La promesa no muere por el tiempo, muere solo cuando la fe se abandona. Antes de cambiar las circunstancias, Dios cambia al hombre. Muchos piden bendición, pero no están preparados para sostenerla. Por eso Dios trabaja primero en humildad, dominio propio, gratitud y dependencia. Cuando la bendición llega, el carácter ya está listo. Proverbios 10:22 afirma: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Porque cuando Dios bendice, no destruye.
Quizás llevas recuerdos de decisiones equivocadas, relaciones rotas, oportunidades perdidas, pero la fidelidad presente puede redimir el pasado. Dios no borra la historia, la transforma. Romanos 8:28 declara: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquello que dolió. Hay oraciones que nadie escucha, lágrimas que nadie ve, sacrificios que nadie reconoce, pero Dios sí los ve. Hebreos 6:10 promete: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Nada fiel pasa desapercibido en el cielo. Ni un día, ni una renuncia, ni una oración silenciosa. Con los años, algo cambia en el corazón. Ya no deseas solo recibir cosas, deseas paz, deseas estabilidad, deseas propósito. Y eso también es bendición. El apóstol Pablo escribió: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Ese aprendizaje es riqueza espiritual. Si hoy decides permanecer fiel, incluso sin ver resultados inmediatos, escribe: seguiré confiando. Que esta frase sea tu pacto con Dios. Y comparte este mensaje con alguien que está cansado, pero no debe rendirse. Hay momentos en la vida que no hacen ruido, no llegan con trompetas, no aparecen con anuncios, pero cambian todo. Son esos instantes en los que después de años de lucha, el alma entiende algo esencial. Dios siempre estuvo obrando, incluso cuando parecía ausente. El cielo nunca estuvo cerrado, estaba esperando el tiempo correcto. La Biblia declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Y cuando ese tiempo llega, nada puede detener lo que Dios decidió derramar. Malaquías 10:3 no es una promesa emocional, es un principio eterno. Dios no habla de suerte, habla de alineación. Cuando el corazón se ordena, la bendición fluye. Cuando la obediencia se establece, el cielo responde. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto. No porque Dios necesite, sino porque la obediencia abre canales espirituales. La bendición no cae al azar, desciende donde hay fe activa. Muchos esperan dinero, otros esperan una puerta, algunos esperan una respuesta. Pero muchas veces la abundancia llega primero como paz en medio del caos, claridad donde había confusión, fuerza para continuar, esperanza renovada. Porque antes de cambiar lo externo, Dios sana lo interno. 3 Juan 1:2 lo expresa así: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad comienza en el alma. No porque todo se vuelve fácil, sino porque ahora ya no caminas solo. La provisión aparece, las puertas se destraban, las oportunidades surgen, y lo más poderoso, la ansiedad pierde autoridad. Jesús dijo: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo 6:22. Dios nunca ignora a sus hijos. Tal vez no lo ves aún, tal vez no lo sientes completamente, pero algo ya se movió. La fe activada nunca vuelve atrás. Como dijo el profeta Habacuc: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. La espera no cancela la promesa. Apocalipsis 3:8 declara: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios abre los cielos, el devorador es reprendido. La escasez pierde poder. La vergüenza se transforma en honra. No porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. Si crees que Dios está abriendo un nuevo tiempo sobre tu vida, escribe ahora: vivo bajo cielos abiertos. Decláralo con fe. La confesión fortalece lo que el corazón cree. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios todavía hace llover bendición desde el cielo. Y si este contenido tocó tu vida,
Suscríbete y acompáñanos, porque cada oración compartida puede ser el comienzo de un milagro. Cierra tus ojos, respira profundo y ora conmigo. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me acerco ante tu presencia con humildad y fe. Gracias por tu palabra, porque es verdad, porque permanece, porque nunca falla. Hoy tomo la promesa de Malaquías 10:3 y la abrazo con todo mi corazón. Reconozco que tú eres mi proveedor, mi sustentador, mi fuente inagotable. Perdóname si en algún momento dudé, si temí, si quise controlar lo que debía confiarte. Hoy entrego mis cargas, mis preocupaciones, mis finanzas, mi familia y mi futuro en tus manos. Declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre mi vida. Declaro provisión donde había escasez, paz donde había ansiedad, orden donde había confusión. Reprende al devorador, Señor. Cubre mi casa, bendice el trabajo de mis manos, multiplica lo que pongo delante de ti. Enséñame a administrar con sabiduría, a sembrar con fe y a caminar en obediencia. Desde hoy viviré confiando, esperando y creyendo, porque tu fidelidad me sostiene y tu gracia me alcanza. Recibo tu bendición por fe. La creo, la declaro, la espero. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.